Beatriz dejó la taza de café sobre la mesa y se reclinó en la silla, mirando el cursor parpadeante de la pantalla del portátil. El nuevo libro era un reto. Después de 5 exitosos thrillers psicológicos, el editor esperaba algo especial. Se tocó la cadena de plata que llevaba al cuello, un regalo de Cordell por su década de matrimonio. El espacioso estudio de su casa de Boston era su lugar favorito. Estanterías de caoba repletas de libros, un cómodo sillón de cuero, una ventana panorámica con vistas al cuidado jardín. Beatriz había creado este espacio pieza a pieza, llenándolo de detalles que la ayudaban a sumergirse en su trabajo. El antiguo reloj de pared marcaba las 11:30 de la mañana. El teléfono vibró, mostrando una foto de su marido. Beatriz frunció el ceño. Cordell nunca llamaba a esa hora. Normalmente estaba absorto en los asuntos de su empresa de construcción. ¿Diga? Por el auricular sonó una voz de mujer, desconocida y desagradablemente segura de sí misma. ¿Es la señora Hawthorne? Beatriz se enderezó en la silla. Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? La breve carcajada que se oyó al otro lado la hizo tensarse por dentro. Me llamo Mercedes Everett. Creo que debería saber que su marido no va a volver a casa. Hágase a la idea. En su voz se percibía una franca mueca de desprecio. Beatriz sintió que se le enfriaban las entrañas. Guardó silencio, y ese silencio debió de enfurecerla. ¿Oyes eso? Cordell está conmigo ahora. Puede empezar a hacer las maletas. Me pregunto, dijo Beatriz, sorprendida de su propio tono tranquilo. ¿Cuánto tiempo lleva planeando mi futuro, señorita Everett? CRA. Hawthorne, es usted una mujer inteligente. ¿No se ha dado cuenta de que su marido se ha vuelto frío con usted? Durante los últimos 6 meses, ha estado pensando en mí. Nos amamos. Beatriz miró su reflejo en la ventana. Una mujer esbelta, con el pelo del color del cobre oscuro, recogido en un haz descuidado, con su jersey casero favorito, de punto grande. Las arrugas alrededor de los ojos se le habían hecho más notorias en los últimos años, pero nunca se había sentido acomplejada por ello. Sabe, señorita Everett, los escritores son gente observadora. Noté cambios en el comportamiento de mi marido. Perfume nuevo, trasnochar en el trabajo, llamadas misteriosas, banal hasta los dientes. ¿Qué cosa? La confianza en la voz de Mercedes vaciló. Pero llamar a la mujer de un amante, qué vulgar. En mis libros me avergonzaría usar un recurso tan trillado. No finjas ser... ¿Qué es exactamente lo que no debo fingir? Beatriz la interrumpió. Te das cuenta de que has cometido un gran error con esa llamada, ¿verdad? Los separatistas profesionales suelen ser más sutiles que eso. ¿Cómo puedes...? Buenos días, señorita Everett. Dígale a Cordell que dejó los papeles del trato de River Valley en casa. Están en su despacho, en el cajón superior de su escritorio. Beatriz terminó la llamada y dejó lentamente el teléfono sobre el escritorio. Sus manos temblaban débilmente, pero su cabeza permanecía notablemente despejada. Se levantó y se acercó a la ventana. En el jardín, Jim, el jardinero, recortaba los setos con movimientos medidos, metódicos y ordenados. 15 años de matrimonio. 15 años en los que ella había construido su vida en común, creado una vida acogedora, apoyado a su marido cuando su negocio estaba empezando. Cordell la había conocido cuando ella era una aspirante a escritora que apenas llegaba a fin de mes. Entonces alquilaba una pequeña oficina y soñaba con tener su propia empresa de construcción. Habían crecido juntos, apoyándose mutuamente. Recordaba sus ojos ardientes cuando hablaba de sus planes. Recordaba cómo él estaba más emocionado que ella por su primera novela publicada. Beatriz volvió a su escritorio y abrió el navegador. Mercedes Everett. El nombre era poco común. No era difícil encontrar la información. Una foto de una mujer joven en la página web corporativa de la empresa de su marido. Pelo largo y rubio, maquillaje profesional, una sonrisa ganadora. Especialista principal en relaciones con inversores. 2 años en la empresa. Vertiginosa progresión profesional. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Cordell. Cariño, lo siento. Hoy voy a tener una negociación muy importante. No me esperes para cenar. Claro, cariño. Por cierto, recibiste una llamada sobre River Valley. El papeleo está en tu escritorio, cajón de arriba. Sí, gracias por recordármelo. Parecía sorprendido. Eres la persona más considerada que conozco. No tardes mucho. Intentó hablar como de costumbre,
con calma y suavidad. Después de la llamada, Beatriz abrió un nuevo documento y empezó a escribir. Sus dedos volaban sobre el teclado como si estuvieran solos. La historia encajaba a la perfección. Traición, venganza, revancha. Al cabo de una hora, lo releyó y sonrió. Parecía que la editorial iba a conseguir el bestseller que estaba esperando. Por la noche, sacó del último cajón de su cómoda una vieja tarjeta de visita de un detective privado que una vez la había ayudado a recopilar material para uno de sus libros. Marcó el número. «Señor Ramírez, soy Beatrice Hawthorne. ¿Se acuerda de mí? Necesito su ayuda». «Sí, se trata de una historia real, no de un libro. ¿Puede reunirse conmigo mañana?» Después de colgar, subió al dormitorio de ella y Cordell. Sacó su jersey favorito del armario y pasó la mano por la suave tela. Aún olía al nuevo perfume que se había puesto hacía 6 meses. Beatriz volvió a colgar el jersey con cuidado y cerró el armario. Se acercó al tocador, miró su reflejo. La voz petulante de Mercedes sonó en su cabeza. «Acostúmbrate». Una leve sonrisa asomó a los labios de Beatriz. «No, cariño», susurró a su reflejo. «Eres tú quien tiene que acostumbrarse a la idea de que has cometido un gran error». El Blue Moon Café estaba situado en un discreto callejón del viejo Boston. Beatriz eligió una mesa en la esquina, desde donde tenía una vista despejada de toda la sala. El detective privado Ramírez llegó 10 minutos tarde. Nada propio de él. «Disculpe el retraso, señora Hawthorne». Un hombre fornido con una chaqueta de cuero desgastada se acomodó en la silla de enfrente. «Tráfico en el centro». «No pasa nada, señor Ramírez. Me he tomado la libertad de pedirle un café». «¿Negro, sin azúcar?», sonrió. «Lo recuerda». Hábito profesional de recordar detalles. La camarera trajo el café. Ramírez tomó un sorbo y sacó un cuaderno raído. «¿Así que quiere poner vigilancia en el coche de su marido?» «Y no solo eso. Quiero toda la información posible sobre la señorita Mercedes Everett. ¿Dónde vive? ¿Con quién sale? ¿Sus antecedentes?» «¿La historia clásica?», habló sin juzgar, solo declarando un hecho. «Banal hasta la saciedad». Beatriz se encogió. «Pero quiero detalles. Me interesa especialmente su progresión profesional en la empresa de su marido». «¿Cuándo?». «Cuanto antes mejor». Además hizo una pausa. «Necesito un micrófono en el despacho de su marido». Ramírez silbó. «Eso es serio e ilegal. Recuerdas que solía escribir detectives, ¿verdad? Conozco los riesgos, prepáralo para que no sea un problema». Después de la reunión, Beatriz se fue a casa y abrió su portátil. Las redes sociales de Mercedes resultaron ser una auténtica mina de oro. Fotos de lujosas vacaciones, restaurantes caros, eventos sociales. Beatriz guardó todo metódicamente en una carpeta separada, anotando fechas y lugares. «Chica lista», pensó mirando el perfil de su rival. Finge ser una mujer de negocios, pero sus ojos delatan a una depredadora. Sonó el teléfono. Cordell. «Cariño, lo siento. Hoy voy a llegar tarde otra vez. Importante reunión de inversores». «Claro, cariño». Abrió el Instagram de Mercedes, donde hacía una hora había aparecido una foto de un cóctel en el Skyline Bar. «Que tengas una buena negociación». El primer mensaje de Ramírez llegó por la tarde. Sujeto salió de la oficina a las 19:30. Se dirige al Skyline Bar. BMW plateado en persecución a distancia. Beatriz se sirvió una copa de vino y se acomodó con su portátil. El motor de búsqueda arrojaba cada vez más detalles sobre Mercedes. Licenciada en una prestigiosa universidad, había empezado su carrera en una pequeña empresa de inversiones. Después, una serie de proyectos de éxito, un rápido crecimiento y extrañas coincidencias. A cada impulso profesional, le siguió un sonado divorcio de su jefe. Al día siguiente, Ramírez envió el primer informe. Mercedes vivía en un piso caro en el centro de la ciudad, comprado hacía 6 meses. El origen del dinero para la compra era cuestionable. Su sueldo oficial no le permitía tales gastos. Beatriz recopiló información metódicamente, construyendo una imagen. Por las noches miraba las cintas del micrófono del despacho de su marido. La mayoría de las conversaciones estaban relacionadas con los negocios, pero ocasionalmente, «Cariño, ¿sabes que este contrato es el que tienes que firmar con ellos?». La voz de Mercedes resumaba miel. «Lo he comprobado todo, es una gran oportunidad». «No sé, los papeles parecen dudosos. Confía en mí. ¿Cuándo te he defraudado?». Beatriz se sonrió tomando notas en su cuaderno. Al cabo de una semana tenía una carpeta impresionante.
Fotos de reuniones, notas de conversaciones, extractos de cuentas. Era una historia interesante. Mercedes estaba ascendiendo metódicamente en su carrera, utilizando sus conexiones con jefes casados. Pero esta vez dio un golpe más fuerte, al dueño de la empresa. Especialmente interesantes eran los documentos sobre el acuerdo que Mercedes estaba promoviendo tan activamente. Un examen minucioso reveló claros indicios de fraude financiero. Beatriz recordó cómo su marido había puesto en marcha el negocio, su honradez de principios. Al parecer, la joven amante sabía cómo persuadir. Esa noche, viendo otra cinta desde la oficina, oyó lo que había estado esperando. Cordell, cariño, tenemos que arreglar algo con tu mujer. Estoy harta de esconderme. Mercedes, ya hemos hablado de esto. No es el momento adecuado para un divorcio. La empresa está a punto de cerrar importantes tratos. Pero tú me quieres, ¿verdad? ¿Quieres estar conmigo? Por supuesto, cariño. Solo hace falta tiempo. Beatriz cerró el portátil y se acercó a la ventana. En el jardín, Jim seguía recortando metódicamente el seto. Sacó su teléfono. Señor Ramírez, gracias por su trabajo. Ahora necesito otro favor. ¿Conoce a ese periodista especializado en escándalos empresariales? Cordell volvió por la tarde, oliendo a perfume familiar y a culpa. ¿Cómo te fue el día, cariño? Estuvo bien, cariño. Solo un poco cansada. Claro, sonrió suavemente. ¿Quieres cenar? Mientras veía a su marido subir al dormitorio, Beatriz pensó en los documentos de su caja fuerte, en los trapos sucios que había reunido, en el trato que se avecinaba dentro de 3 días. Acostúmbrate, le vinieron a la mente las palabras de Mercedes. No queda mucho, susurró Beatriz, acariciando la carpeta. Solo un poco. Las fotografías antiguas siempre evocan una sensación extraña, una mezcla de nostalgia y una ligera tristeza. Beatriz hojeó un álbum que hacía años que no abría. Allí estaba ella, 13 años atrás. Pelirroja despeinada, pecas, vaqueros desgastados. En la librería Old Harbor, en la esquina de las calles Cuarta y Oak, donde trabajaba a tiempo parcial 3 veces por semana. Recordaba aquel día con nitidez. Un viento racheado de otoño agitaba hojas amarillas calle abajo, y ella intentaba sujetar una pila de libros y abrir la puerta de la tienda al mismo tiempo. Como era de esperar, los libros se desparramaron por la acera. «Permítame ayudarla», dijo una voz de hombre, y una morena alta con un abrigo gris empezó a recoger los volúmenes esparcidos. «Gracias», murmuró ella mirando al desconocido. Rasgos rectos, ojos marrones atentos, canas apenas visibles en las sienes, aunque aparentaba unos 30 años. «Soy Cordell Hawthorne», le tendió la mano. «Suelo verle aquí por las mañanas. Beatrice Conroy». Ella le estrechó la mano. «Trabajo aquí 3 veces por semana. ¿Y el resto del tiempo?» «Escribo libros». «Bueno, intento escribir». Cordell rió entonces, una risa abierta y contagiosa. «¿Qué tal una taza de café? Prometo no entrometerme en tus planes literarios». La pequeña cafetería frente a la tienda se convirtió en su lugar. Él venía 3 veces por semana, siempre hacia el final del turno de ella. Hablaba de sus proyectos, de su sueño de crear su propia empresa. Por aquel entonces, alquilaba una pequeña oficina y trabajaba en pequeños contratos. «¿Sabes?», dijo mirando por la ventana, «veo esta ciudad de otra manera, más moderna, pero con su propio carácter. Quiero construir edificios que encajen en su alma». Beatriz recordaba estar sentada con la mano en la barbilla y escuchando sus planes. Él hablaba de construcción como ella solo podía hablar de libros, con los ojos encendidos y una inmersión total en el tema. Su primer beso tuvo lugar una tarde lluviosa bajo el toldo de una librería. Ella estaba cerrando la tienda cuando apareció él, empapado y despeinado. «He ganado el concurso, primer proyecto serio». La hizo girar bajo la lluvia, la estrechó contra sí y la besó. Por alguna razón su abrigo olía a lluvia y canela. Beatriz pasó la página del álbum. Su boda, una pequeña ceremonia en la vieja iglesia donde se casaron sus padres. Ella con un sencillo vestido blanco, él con un traje oscuro, felices, enamorados, confiados en el futuro. Los primeros años de matrimonio fueron como una montaña rusa. La empresa de él crecía, exigiéndole cada vez más tiempo y energía. Ella escribía por las noches, enviaba manuscritos a las editoriales y eran rechazados, pero se apoyaban mutuamente. Cordell fue el primero en leer su primera novela. «Es estupenda, cariño. Deberían publicarla». Tenía razón, la publicaron. Una tirada pequeña, ventas modestas,
Pero fue un comienzo. Como su primer gran proyecto, la remodelación de un antiguo barrio del centro de la ciudad. Beatriz recordó su primera pelea real. Estaba embarazada de 7 meses cuando ocurrió. Una llamada urgente en mitad de la noche y él se fue corriendo a la obra. Volvió por la mañana, cansado, oliendo a cigarrillo. Lo siento, cariño, es una emergencia. Ella se fue a su dormitorio en silencio. Y una semana después perdió al bebé. Las fotos en el álbum se hicieron menos frecuentes. Aquí está su nueva casa, grande, hermosa, vacía. Cordell se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez más. Se dedicó a escribir libros. Se hicieron populares. Los editores pedían nuevas historias. Cariño, lo siento. Hoy tengo una reunión importante. Por supuesto, cariño. Lo comprendo. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se convirtieron en vecinos educados que vivían bajo el mismo techo? Beatriz hojeó el álbum, intentando capturar el momento. Aquí hay unas vacaciones juntos en Italia, hace 3 años. En las fotos ya no aparecen cogidos de la mano. Aquí estaba la cena de Navidad. Ella sentada en un extremo de la mesa, él en el otro, con un servicio impecable y silencio entre ellos. Había señales, ahora las veía claramente. El nuevo perfume, las largas conversaciones telefónicas en el estudio, los viajes de negocios que se habían vuelto demasiado frecuentes, su mirada distante durante el desayuno. La última foto del álbum es de su aniversario, hace 1 año. Sonríen a la cámara, pero como extraños. Ella con un elegante vestido negro, él con su traje gris favorito. Detrás de ellos invitados, champán, flores. La foto perfecta de la familia perfecta. Beatriz cerró el álbum y se acercó a la ventana. En el reflejo se vio a sí misma. Seguía siendo la misma chica pelirroja, solo que las arrugas de sus ojos se habían hecho más notorias y su mirada se había endurecido. El teléfono vibró. Un mensaje de Ramírez. El sujeto ha salido de la oficina. Se dirige a una dirección conocida. Sonrió. Bueno, hora de cerrar este álbum de recortes y empezar una nueva historia. El timbre sonó, cogiéndola por sorpresa. Un repartidor estaba en la puerta con un ramo de rosas. Señora Hawthorne, son para usted. En el ramo había una nota. Siento lo de últimamente. Te quiero. Cordell. Beatriz puso las flores en un jarrón y sacó su teléfono. ¿Señor Ramírez? Sí, tengo el ramo. Siga mirando. Y haga más copias de esos documentos. Se acercó a las rosas y aspiró su fragancia. Cordell siempre supo disculparse muy bien. Lástima que ahora no importara. La carpeta de documentos de Ramírez pesaba mucho. Beatriz se sentó en su despacho con una taza de té fuerte y se sumergió en la lectura. La historia de Mercedes Everett era mucho más interesante de lo que se había imaginado. Mercedes Louise Everett, nacida el 27 de abril de 1997 en Providence, Rhode Island, comenzaba el expediente. Hija única de la familia, el padre es William Everett, propietario de una pequeña empresa de construcción que quebró en 2010. Madre, Louise Everett, trabajaba como profesora de secundaria. Beatriz dio un sorbo a su té y pasó la página. Las fotos del colegio mostraban a una niña rubia y delgada, de barbilla afilada y mirada penetrante. Una alumna excelente, presidenta del consejo escolar, ganadora de un concurso de oratoria. El siguiente documento era un recorte de periódico. Escándalo local en el colegio público St. Mary. La hija de un contratista en quiebra acusa a una compañera de robar joyas. Las acusaciones no han sido confirmadas, pero la familia agraviada ha abandonado el colegio. Interesante, murmuró Beatriz, tomando nota en su cuaderno. Un informe policial, fechado el mismo año. Se ha retirado la denuncia por desaparición de objetos de valor. Las partes han llegado a un acuerdo. Y una nota de Ramírez. La familia del acusado pagó repentinamente las deudas de matrícula de Everett. Mercedes se graduó magna cum laude, se graduó en economía, especializándose en finanzas corporativas. En su foto de graduación tenía un aspecto completamente distinto, estilismo caro, maquillaje impecable, sonrisa confiada. Beatriz sacó su teléfono. «¿Señor Ramírez? Me interesan sus compañeros de clase, sobre todo por aquellos a los que estaba unida». 1 hora más tarde, llegó un mensaje con la dirección. Café en el distrito de negocios, mesa junto a la ventana. Una joven con traje estricto jugueteaba nerviosa con su servilleta. «No me gustaría dar mi nombre. Mercedes tiene un don para la venganza. Dígame lo que recuerda», le pidió Beatriz en voz baja. «Éramos amigas en primer curso. Ella era especial. Tenía una manera de encantar a la gente,
de conseguir lo que quería. Pero lo más importante, nunca perdonaba las ofensas. Estaba el caso del profesor de economía. Era una historia reveladora. El profesor puso una nota baja a Mercedes por un proyecto. Un mes después, su mujer recibió fotos anónimas de su marido con una joven estudiante. Divorcio, despido, traslado a otro estado. Lo peor, susurró el entrevistador, es que nadie ha podido demostrar su implicación. Siempre actúa con las manos equivocadas. Había muchas otras cosas interesantes en el expediente. Primer matrimonio a los 22 años con el heredero de un imperio de la construcción. Divorcio al cabo de un año. Generosos acuerdos. Testimonio de su secretaria. La SRA. Everett fue meticulosa en su preparación. Copió documentos, grabó conversaciones, y entonces ella vino a él con un ultimátum. Beatriz se abrió la siguiente carpeta. Historial laboral. 3 empresas en 5 años, rápido crecimiento profesional. Y el mismo patrón. Estrechas relaciones con la dirección, escándalos, despidos lucrativos. ¿Señor Ramírez? Volvió a llamar al detective. Encuéntrame a sus antiguos colegas, cualquiera que esté dispuesto a hablar. A última hora de la tarde, el cuadro estaba completo. Mercedes era inteligente, ambiciosa y totalmente despiadada. Usaba a la gente como peldaños sin pensar en las consecuencias. Grabaciones de la oficina de Cordell, ayer, decía el último mensaje de Ramírez. Beatriz encendió el audio. Cariño, compréndelo, tenemos que evolucionar. Este acuerdo abrirá nuevas oportunidades. Mercedes, hay demasiados riesgos. Confía en mí. He hecho los cálculos. Imagínate, podríamos ser uno de los 10 mejores promotores de la costa este. ¿Qué pasa con las inspecciones? Oh, no te preocupes por eso. Tengo contactos en los sitios adecuados. Beatriz apagó la cinta y se reclinó en la silla. Ahora conocía a su oponente. Una joven depredadora, acostumbrada a conseguir todo lo que quería. Pero todo el mundo tiene debilidades. Abrió el último archivo del expediente, un informe sobre la situación financiera actual de Mercedes, un piso caro con hipoteca, préstamos para coches de lujo y joyas. Toda su lujosa vida estaba sostenida por un castillo de naipes de deudas. Sonó el teléfono. Cordell. Cariño, hoy hay una reunión importante. Por supuesto, cariño. Sonrió, mirando las fotos de Mercedes de otro acto benéfico. No te quedes hasta muy tarde. Tras la llamada, Beatriz sacó un cuaderno nuevo y empezó a escribir un plan. Sabía cómo se organizaba su rival, conocía sus debilidades y sus miedos. Ahora solo le quedaba jugar bien sus cartas. Acostúmbrate, susurró, recordando aquella insolente llamada. Pronto tendrás que acostumbrarte a una vida muy diferente, querida Mercedes. La mañana empezó con una llamada de Ramírez. Señora Hawthorne, ¿se acuerda de ese periodista, Andrew Keller? Se interesó por los documentos. ¿Cómo de serio? Mucho. Dijo que sería de gran ayuda para la investigación. Le interesaba especialmente el asunto del Valle del Río. Beatriz sonrió mirando por la ventana. Estupendo. Que empiece a indagar, pero sin publicidad todavía. Y asegúrate de que no nos descubra. Abrió el portátil y se conectó al servicio de correo electrónico, a través de un navegador anónimo. 5 correos electrónicos a 5 de los mayores competidores de la empresa de su marido. Cada uno insinuaba un trato inminente y un par de documentos escaneados marcados como Mercedes. En el desayuno, Cordell parecía preocupado. Es una historia extraña, murmuró, mirando el correo en su teléfono. ¿Cómo se han enterado? ¿Qué pasa, cariño? Oh, solo cosas del trabajo. Beatriz le rellenó el café. ¿Por qué no te quedas hoy en casa? Pareces cansado. No, tengo que estar en la oficina. Una reunión importante con inversores. 1 hora más tarde llegó un mensaje de Ramírez. Asunto en estado de pánico. 3 llamadas al abogado esta mañana. A última hora de la tarde, la situación se había agravado. Una escucha del despacho de Cordell transmitió una tensa conversación. ¿De dónde sacó Stevenson esta información? La voz de Mercedes se entrecortó. Llamó hace 1 hora, insinuando algún tipo de irregularidad. Cálmese, a lo mejor es solo un rumor. ¿Rumores? Estaba citando documentos. Nuestros documentos internos, Cordell. Beatriz hizo una nota en su cuaderno. Apareció la primera grieta. Mercedes estaba perdiendo los estribos. El siguiente movimiento era arriesgado. Una carta anónima a Hacienda. Suficiente información para que se interesaran, pero no suficiente para acusaciones directas. Durante la cena,
Cordell apenas tocó su comida. Cariño, puede que tengamos un pequeño problema financiero en un futuro próximo. ¿Algo serio? No, solo es un momento difícil. No te preocupes. Beatriz se le tocó suavemente el brazo. Siempre estoy aquí para ti, ya lo sabes. Al día siguiente, estalló el primer escándalo. Uno de los socios rechazó el trato, aludiendo a planes dudosos. Mercedes daba vueltas por la oficina intentando salvar la situación. Intervención telefónica, 12:30, escribió Ramírez. «¡Hay que hacer algo!», Mercedes casi gritaba. «Todos están empezando a hacer preguntas». «Shh», la voz de Cordell sonaba cansada. «Ya lo solucionaremos. Ya se nos ocurrirá algo. Ustedes no entienden. Si empiezan a comprobar... ¿No dijiste que estaba limpio?» Sí, por supuesto. Pero cualquier comprobación ahora... Beatriz sonrió. Mercedes empezaba a confundirse con sus propias mentiras. Por la noche, había organizado un encuentro Ovidown en un restaurante. Cordell y Mercedes cenaban en una mesa alejada cuando entró la mujer de uno de los inversores, una vieja amiga de Beatriz. «Oh, señor Hawthorne», la mujer se acercó a su mesa. «Vaya reunión. Y esta es...» «Mi ayudante», murmuró Cordell. «Una cena de trabajo». 1 hora más tarde, Beatriz recibió una llamada indignada. «Cariño, no te vas a creer a quién he visto. Tu marido con una chica. Probablemente una reunión de negocios», contestó con calma. «Ya conoces a Cordell, siempre está trabajando. En casa, el marido parecía culpable. Siento lo de la cena tardía. La reunión se retrasó. No pasa nada, cariño. ¿Qué tal el día?» Se quedó callado un momento y luego preguntó en voz baja. «¿Te ha llamado Margaret?» «No, ¿por qué?» «No, nada». Le dio un beso en la mejilla y subió al dormitorio. Beatriz sacó su teléfono. «Señor Ramírez, es hora de pasar al siguiente paso. Prepare el papeleo para Keller, que empiece a indagar más». Se acercó a la ventana. El cristal oscuro reflejaba su sonrisa, tranquila, casi depredadora. La casa estaba inusualmente silenciosa. Beatriz se sentó en el sillón favorito de su marido, respirando el olor familiar de su colonia impregnada en la tapicería de cuero. El sol otoñal se hundía lentamente en el horizonte, pintando el estudio con tonos cálidos, y con aquella luz suave, todo le parecía tan familiar, tan correcto. Pasó la mano por el brazo del sillón, recordando las veces que había encontrado a Cordell aquí durmiendo sobre los papeles. Cómo lo arropaba con una manta, cómo le llevaba café caliente por las mañanas. 15 años no era solo un número, era toda una vida, hecha de miles de pequeños momentos, hábitos, acuerdos tácitos. Los leños crepitaban en la chimenea. Beatriz sacó una vieja fotografía, su primera Navidad en esta casa. Cordell había insistido en poner un árbol enorme que llegara hasta el techo, y lo habían montado juntos, discutiendo por cada juguete. Y luego bebían vino caliente en el suelo, junto a la chimenea, envueltos en la misma tela escocesa, y hacían planes para el futuro. «¿En qué nos equivocamos?», susurró, mirando las caras sonrientes de la fotografía. «¿Cuándo nos perdimos el uno al otro?». El teléfono vibró. Otro informe de Ramírez. Beatriz lo guardó sin leerlo. Hoy no quería pensar en venganzas, en Mercedes, en traiciones. Hoy necesitaba comprender. En la cocina, sacó una botella de vino tinto, el mismo vino que Cordell y ella habían traído de la Toscana. Se sirvió una copa y salió a la terraza. El aire fresco de la noche la hizo estremecerse. En algún lugar de su mente, sabía que su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una cómoda costumbre. Existían en paralelo, los libros de ella, la compañía de él, las conversaciones amables en el desayuno, la cama vacía por la noche. ¿Cuándo había dejado ella de preguntarle por sus asuntos? ¿Cuándo había dejado él de leer sus borradores? El ruido de un coche la sacó de sus cavilaciones. Cordell había vuelto antes de lo habitual. Le oyó colgar el abrigo en el vestíbulo, sus pasos vacilantes en la escalera. Se había dado cuenta de la luz de la terraza. «¿Beatriz?», había sorpresa en su voz. «¿Estás despierta?». Ella se volvió y lo miró. «Tenemos que hablar, Cordell». Él se quedó inmóvil en la terraza y algo parecido al miedo brilló en sus ojos. «Siéntate», señaló una silla cercana. «Dime, ¿cuándo dejaste de quererme?». Cordell se sacudió como si le hubieran dado un golpe. «¿Qué tontería es esa? Te quiero, lo sabes». «¿Lo sabes?». Ella bebió un sorbo de vino. «Entonces, ¿por qué ya no me miras a los ojos? ¿Por qué tus caricias se han vuelto tan formales?
¿Por qué llegas a casa con el perfume de otra persona en la camisa? Beatriz, no mientas, sacudió la cabeza. Al menos ahora, por favor, sé sincera. Se hundió en la silla, encorvado. No quería hacerte daño, pero lo hice. Se sentaron en silencio, contemplando el jardín cada vez más oscuro. Un perro ladraba a lo lejos. El viento susurraba entre los árboles. ¿Qué nos ha pasado, Cordell? No lo sé. Se pasó la mano por la cara. Todo estaba tan bien, y entonces apareció ella y yo. Y te enamoraste, terminó Beatriz. No, quiero decir, no sé. Ella es joven, brillante, ambiciosa. Me hace sentir... ¿Vivo? Asintió sin levantar la vista. Lo siento. Beatriz terminó su vino y dejó la copa. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera me sorprende. Supongo que una parte de mí lo sabía desde hace mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres que haga? Se quedó callado, y en ese silencio estaba toda la verdad de su matrimonio. Cómodo, familiar, muerto. Beatriz se levantó. Vete a la cama, Cordell. Mañana es un gran día. Tienes una reunión con los inversores, ¿no? Él la miró sorprendido. ¿Tú no vas a gritar? ¿Exigir el divorcio? No, sonrió ella. Hoy no. Más tarde, tumbada en la cama, escuchó su respiración en la habitación contigua. El teléfono volvió a vibrar. Ramírez esperaba instrucciones. Beatriz abrió el mensaje y empezó a escribir. Las dudas se desvanecieron, dejando tras de sí solo una fría determinación. Apagó el teléfono y cerró los ojos. Mañana empezaría un nuevo día y necesitaba fuerzas. Al fin y al cabo, la venganza era un plato que se servía frío. El café del Faro Viejo estaba en una zona de la ciudad donde no abundaban los turistas. Beatriz eligió una mesa junto a la ventana, desde donde tenía una buena vista de la entrada. Ramírez insistió en conocer en persona al hombre que había encontrado. La puerta se abrió, dejando entrar una ráfaga de viento frío y a un hombre alto de unos 35 años. Beatriz lo reconoció inmediatamente por las fotos del dossier. «¿Señor Lawrence?», señaló la silla de enfrente. «Tome asiento». «Llámeme Ethan». Se acomodó en la silla, escrutando su rostro. «¿Así que usted es la señora Hawthorne?» «Solo Beatriz». La camarera trajo café. Ethan bebió un sorbo sin apartar los ojos de ella. «Sabe, me lo pensé mucho antes de aceptar este encuentro. Mercedes sabe cómo complicar la vida a quienes se cruzan en su camino. Háblame de ella». Beatriz sacó un cuaderno. «¿Cómo os conocisteis?» Ethan sonrió con desgana. La clásica historia. Un joven abogado prometedor conoce a una chica guapa y ambiciosa. Ella parecía perfecta, inteligente, apasionada, con grandes planes para su vida. Me enamoré como un niño. ¿Qué salió mal? Todo. Se frotó el puente de la nariz. Mi bufete estaba llevando un gran caso de fusión. Contratos millonarios, grandes clientes. Mercedes estaba mostrando tanto interés en mi trabajo. Y entonces empezaron a aparecer expedientes de casos en la competencia. Beatriz hizo una nota en su cuaderno. ¿Te utilizó para acceder a información? Peor aún, creó suciedad sobre mí. Ethan apretó la taza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Copió documentos, grabó conversaciones y luego vino con un ultimátum. O le doy un puesto en el consejo de administración de una de las empresas, o destruye mi carrera. ¿Y usted? Me negué. Perdí mi trabajo, mi reputación, todo. Tuve que empezar de cero en otra ciudad. Se rió amargamente. Y ella obtuvo una generosa paga y el puesto con el que había soñado. Beatriz guardó silencio, dándole tiempo para ordenar sus pensamientos. Cuando su detective me encontró, al principio quise negarme, pero entonces Ethan sacó un pendrive del bolsillo. Hay algo interesante en él. La he estado siguiendo desde el divorcio, recopilando información. Por si acaso, ¿por qué me ayudas? Porque alguien tiene que detenerla, se adelantó. Ella no solo destruye matrimonios y carreras, se deleita en ello, se siente todopoderosa, y cada vez que lo hace, su apetito crece. Beatriz conectó un lápiz de memoria a su portátil. Documentos, fotos, grabaciones de conversaciones, toda una historia de maquinaciones y manipulaciones. Aquí, señaló Ethan uno de los archivos, está el esquema que utiliza. Primero se gana la confianza de la dirección, luego recopila información comprometedora, y después empieza a manipular. Pero lo más importante es que nunca actúa sola. Tiene cómplices. Toda una red. Secretarias, asistentes, incluso señoras de la limpieza. Sabe cómo encontrar gente dispuesta a vender información. Hablaron durante horas. Ethan hablaba.
Beatriz tomaba notas. La historia de Mercedes era como un mosaico. Cada nuevo dato se añadía al cuadro. Hay algo más. Ethan bajó la voz. Su padre no solo quebró. Ella misma filtró la información a los competidores para hacerse con el control de los restos de la empresa. Su propio padre, ¿puedes creerlo? Beatriz cerró su cuaderno. ¿Qué sugieres? Tengo un plan. Sacó otro pendrive. Son grabaciones de sus conversaciones con la gente de Hacienda. Si las usas bien, ella sabrá que vienen de ti. Déjala, se encogió de hombros. Ya no le tengo miedo, y además, ella no espera un golpe de este lado. Cree que me ha destruido. Mientras se despedían, Ethan le levantó la mano. Ten cuidado, es peligrosa cuando se ve acorralada. Lo sé, sonrió Beatriz. Por eso no le dejaremos ninguna vía de escape. Aquella noche puso todos los documentos sobre la mesa. El plan era claro y despiadado. Su teléfono vibró. Un mensaje de Cordell. Llegó tarde. Reunión importante. Beatriz miró su reloj y luego las imágenes de seguridad de Mercedes entrando en el caro hotel. Sonrió y marcó el número. Señor Ramírez, es hora de empezar. Y sí, póngase en contacto con Ethan. Tengo una idea de cómo utilizar sus contactos en Hacienda. Se acercó a la ventana. El cristal oscuro reflejaba su sonrisa, tranquila y confiada. Ahora tenía un aliado y la fiesta entraba en una nueva fase. Había empezado con un pequeño artículo en la sección de negocios del Boston Herald, unos párrafos sobre posibles irregularidades en el acuerdo del Valle del Río, un par de cautelosas insinuaciones de fraude financiero. Beatriz releyó el artículo 3 veces, saboreando cada palabra. Andrew Keller conocía su negocio. El material parecía impecable desde el punto de vista legal. La escucha en el despacho de Cordell transmitió la rabieta matinal de Mercedes. ¿Has visto ese artículo? ¿Quién lo ha filtrado? Cálmate, es solo... ¿Que me calme? Están desenterrando el trato, me están buscando. Beatriz tomó un sorbo de café y abrió su portátil. La primera carta del bienhechor anónimo ya debería haber llegado a la oficina de Hacienda. Los documentos, cortesía de Ethan, pintaban un interesante cuadro de manipulación financiera. A la hora de comer, el pánico reinaba en la oficina de la empresa. Ramírez había enviado fotos. Mercedes revoloteaba entre las oficinas, intentando evitar el desastre. Las conversaciones telefónicas eran cada vez más desesperadas. Jim, prometiste cubrir estas transacciones. Peter, ¿recuerdas nuestro acuerdo? Necesito tu ayuda. Sara, si me hablas de los documentos... Beatriz tomaba notas metódicamente. Cada llamada de Mercedes era un hilo más en la red de pruebas. Cada amenaza, otro clavo en la tapa del ataúd de su carrera. Ethan llamó esta tarde. Hacienda ha iniciado una auditoría. Mis viejos contactos han funcionado. Están investigando a fondo. ¿Qué tan rápido pueden llegar a la cima? 3 o 4 días. Mercedes ya intentó contactar con mi antiguo colega de la inspección. Ofreció un soborno. ¿Tienes una grabación? Por supuesto. Ya se la envié a Ramírez. Cordell llegó tarde a casa, demacrado y envejecido. Algo falla en los papeles de River Valley. Los auditores encontraron discrepancias. Quizá deberíamos retirarnos del trato, sugirió Beatriz con cautela. Mercedes dice que todo está bajo control, pero... ¿confías en ella? Se quedó callado, y ese silencio dijo más de lo que podrían decir las palabras. Al día siguiente se desató una auténtica tormenta. Los periódicos de la mañana publicaron nuevos detalles. Uno de los socios se negó públicamente a cooperar y las acciones de la empresa se desplomaron. Una escucha desde la oficina. Es todo mentira. La voz de Mercedes se quebró en un grito. Puedo explicarlo todo. Explícalo. La voz de Cordell sonaba cansada. ¿Explicar por qué nuestros socios están recibiendo cartas anónimas con documentos que solo tú tenías? ¿No confías en mí? ¿Debería? Beatriz encendió la cámara de seguridad. Mercedes salió del despacho llorando, con el maquillaje corrido y el peinado perfecto despeinado. La primera grieta en una fachada impecable. A última hora de la tarde, la situación se había vuelto crítica. 2 miembros del Consejo de Administración pidieron una investigación interna. El banco congeló la línea de crédito. El teléfono de Mercedes no paraba de sonar con llamadas de acreedores. Se había corrido la voz de la auditoría y todos querían recuperar su dinero. Está empezando a cometer errores, observó Ethan mirando los registros. Demasiadas llamadas, demasiadas amenazas. Pronto alguien no aguantaría más y hablaría.
Beatriz asintió. ¿Cuánto tiempo le queda? Un día, dos como mucho. Hacienda ya ha preparado un informe preliminar. En casa, Cordell se encerró en su despacho. Beatriz le oía hablar por teléfono, en voz baja, tenso. Cuando ella le trajo el té, él ni siquiera levantó la vista. Lo siento, cariño, tengo que trabajar. Por supuesto, dejó la taza sobre la mesa. Pase lo que pase, estoy contigo. Por fin la miró, confuso, casi impotente. Soy tan idiota, Beatriz. No, ella le tocó suavemente el hombro. Acabas de creer a la persona equivocada. La llamada se produjo mientras Beatriz trabajaba en un nuevo libro. Era un número desconocido, pero ella sabía exactamente de quién se trataba. Creía que eras más listo. La voz de Mercedes sonaba ronca, como si hubiera estado gritando mucho. ¿Decidiste jugar a la esposa vengativa? ¿Creías que después de esa llamada lo aceptaría sin más? Beatriz se reclinó en su silla, mirando el jardín otoñal que había al otro lado de la ventana. ¿Qué era aquello? ¿Acostumbrarse? Perra. Se oyó un suspiro intermitente en el auricular. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Oh, sé exactamente lo que hice. Por cierto, ¿cómo va el trato con River Valley? Oí que había algunos problemas de papeleo. Nos vemos. Esta noche, Blue Moon en 1 hora. ¿Por qué? Si no, conduciré hasta tu casa ahora mismo y haré una escena. ¿Te imaginas los titulares? ¿La esposa de un famoso escritor le tiende una trampa a la amante de su marido? Beatriz sonrió. Dentro de 1 hora y media. Y Mercedes, no llegues tarde. El café Blue Moon estaba casi vacío. Un buen momento para una conversación franca. Beatriz eligió una mesa en el centro de la sala para que todo estuviera a la vista. Los camareros fingían limpiar las mesas vecinas, pero ella sabía que Ramírez había hecho un trato. Escucharían cada palabra. Mercedes irrumpió como un huracán, despeinada, con ojeras, con un traje de negocios arrugado. Usted se desplomó en la silla de enfrente. Tú organizaste todo esto, ¿verdad? Los artículos, las auditorías, las llamadas a los socios. Organizado. Beatriz se hizo la sorprendida. Solo soy una escritora. ¿Qué podía tener yo que ver con los negocios de mi marido? No juegues conmigo. Mercedes golpeó la mesa con la palma de la mano. Varios visitantes se volvieron. Lo he perdido todo. El banco exige la devolución inmediata del préstamo. El piso está hipotecado. ¡Qué desagradable! Beatriz tomó un sorbo de café. Sabes, mi madre siempre decía, no hagas planes sobre la desgracia ajena. ¿Te crees tan lista? Mercedes se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Tengo una grabación de una conversación con su marido. Una conversación muy privada. ¿Te imaginas cómo saldrá en la prensa? Ah, ¿te refieres a esa conversación en Skyline? Beatriz sacó su teléfono. O a la de su piso, o la de su despacho. Tengo una rica colección, ya sabes. La cara de Mercedes se puso blanca. ¿Nos estás espiándonos? Aprende de los profesionales, cariño. No me he limitado a seguirte. He recopilado un dossier sobre ti, sobre tus maquinaciones, sobre tu pasado. Por cierto, ¿cómo está tu exmarido? Ethan te manda saludos. Mercedes se reclinó en la silla, con los labios temblorosos. ¿Qué quieres? ¿A mí? Beatriz sonrió. Nada, solo ver cómo se desmorona el castillo de naipes que tanto te ha costado construir. Voy a destruirte. ¿Lo harás? Beatriz sacó una carpeta. ¿Hablamos de tus esquemas fiscales? ¿O la historia con la compañía de tu padre? ¿O tal vez? ¡Cállate! Mercedes se levantó de un salto, volcando la taza. El café se derramó por todo el mantel blanco. No tienes ni idea de lo que soy capaz. Oh, sí que la tengo, y la agencia tributaria también, y la policía, y los periodistas. Siéntate, estás llamando la atención. Mercedes miró a su alrededor. Todos los clientes la miraban. Los camareros ni siquiera intentaron ocultar su interés por la escena. Tú, se desplomó en la silla. Tú lo planeaste todo, desde el principio. No, cariño. Lo planeaste todo cuando me llamaste desde el teléfono de mi marido. Cuando pensaste que podías arruinar la vida de otra persona impunemente. Yo solo retoqué tu plan. Beatriz se levantó. Puso algunas notas sobre la mesa. Y sí, date prisa con la devolución del préstamo. He oído que el banco ya está preparando el papeleo para realizar el aval. Espera. Mercedes la agarró del brazo. Hagamos un trato. Me iré. Desapareceré de tu vida. Demasiado tarde, cariño. Beatriz le soltó suavemente la mano. Cuando me llamaste aquel día, ya era demasiado tarde. Simplemente no lo sabías.
Salió del café bajo una docena de miradas. Detrás de ella, oyó el tintineo de vajillas rotas y sollozos histéricos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ramírez. Grabación de la conversación recibida, enviándola a la prensa. La carpeta que Ramírez había traído era más gruesa de lo habitual. Beatriz la miró fijamente, dudando si abrirla. A veces la verdad es demasiado amarga, incluso cuando estás preparado para ella. Todo lo que pidió está ahí dentro. El detective parecía inusualmente serio. Una historia de la empresa de los últimos 10 años. Y la vida personal del señor Hawthorne, ¿qué tan mala es? Depende de lo que usted considere malo, dudó Ramírez. Mercedes no es la primera, ni siquiera la segunda. Beatriz abrió la carpeta. Fotografías, documentos, extractos de cuentas. Toda una vida que no se había dado cuenta de que tenía. Karina Thompson, secretaria hace 3 años, dimitió repentinamente con una generosa indemnización. Jessica Reynolds, compañera de proyecto, desapareció tras un escándalo de documentos perdidos. Elizabeth Monroe. ¿Cuántos eran? Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. 5, sin contar a la señorita Everett. Pasó la página, finanzas de la compañía, doble contabilidad, compañías fantasmas, sobornos en contratos. La letra de Cordell estaba en todas partes, prolija y metódica, como su presupuesto familiar. Empezó un año después del primer gran contrato, explicó Ramírez. Al principio cosas pequeñas, luego las cantidades fueron aumentando. Desde hace 3 años, la empresa funciona sobre todo a base de estafas. Beatriz se asomó a la ventana. Jim estaba podando los setos del jardín, como siempre, con mesura, metódicamente. Durante 13 años había vivido con un hombre al que no conocía de nada. Háblame de las mujeres, volvió a la mesa. Un cierto tipo, jóvenes, ambiciosas, del mundo de los negocios. Normalmente la aventura duraba unos 6 meses, luego generosas pagas y ascensos. Excepto Mercedes. Sí, ella era más lista que eso, recogiendo basura, preparándose para jugar duro. Beatriz sacó una fotografía de su boda. Joven, feliz, esperanzada. ¿Cuántas mentiras había ya? Hay algo más. Ramírez sacó una unidad flash. Cintas de conversaciones de su despacho. No solo con Mercedes. Encendió el primer archivo. Cordell, esto es una locura. Estás tendiendo una trampa a toda la empresa. Cálmate, todo está bajo control. Los documentos están a buen recaudo. Siguiente entrada. Cariño, ¿y tu mujer? ¿Beatrice? Ella no sospechará nada. Vive en su propio mundo imaginario. Cada palabra era como una bofetada en la cara. Cada entrada revelaba una nueva faceta de la traición. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ramírez. Lo que mejor sé hacer. Beatriz encendió el portátil. Escribir una historia. Trabajó toda la noche. Los documentos formaban una imagen clara. Años de fraude, engaño y traición. Cordell no solo había engañado, sino que había construido su imperio a base de mentiras. Ethan llamó por la mañana. Hacienda está lista para iniciar una auditoría a gran escala. Solo necesitan tu aprobación. Espera un par de días. Beatriz miró el reloj. Antes tengo que terminar algo. Sacó un cuaderno nuevo y empezó a escribir un plan. Ahora había que asestar el golpe no solo a Mercedes, sino a toda la pirámide de mentiras que había construido su marido. Sonó el teléfono. Cordell. Cariño, hoy hay una reunión importante. Por supuesto, cariño, sonrió ella al auricular. Por cierto, he estado revisando algunos archivos antiguos. ¿Recuerdas a dónde fue a parar el caso de River Valley? La pausa al otro lado fue más elocuente que cualquier palabra. No me acuerdo. No pasa nada, lo buscaré. Que tengas un buen día, cariño. Colgó y abrió el correo. Las cartas estaban listas. A Hacienda, a la Fiscalía, a los periódicos. Solo quedaba pulsar, enviar. La mañana empezó con una llamada. Beatriz acababa de servirse la primera taza de café cuando Ramírez dijo: Hacienda ha iniciado una inspección. Ya están en la oficina de la empresa. Se asomó a la ventana. Una sombría mañana de octubre. Lloviznaba. El tiempo perfecto para el acto final. ¿Cómo está?, preguntó, aunque sabía la respuesta. Presa del pánico. Intento contactar con los abogados, pero no responden. Al parecer, las ratas ya están huyendo del barco. La primera llamada de Cordell llegó 1 hora después. «Beatriz, ¿estás en casa?», se le quebraba la voz. «Tenemos problemas, graves problemas». «¿Qué pasa, cariño?». «Hacienda. Lo saben todo. Absolutamente todo. Documentos, cuentas, offshore». Ella tomó un sorbo de café frío. «¿Qué vas a hacer?».
No lo sé. Mercedes no contesta al teléfono. Maldita zorra, seguro que ha sido ella la que ha filtrado la información. ¿Quién más podría haberlo hecho? Pausa. Una pausa larga y dura. Beatriz. ¿Tú? Ven a casa. Colgó. La siguiente llamada fue de Ethan. Mercedes está histérica. Está tratando de negociar con los investigadores, ofreciendo entregar a Cordell a cambio de inmunidad. Y él ya entregó documentos que prueban su participación en el fraude. Se están ahogando mutuamente, como era de esperar. Beatriz se sonrió. Ratas en un barco que se hunde. Al mediodía, la noticia se había extendido a todas las publicaciones de negocios. Una importante investigación sobre una empresa constructora. Sospechas de fraude multimillonario. Un escándalo de alto nivel en los círculos empresariales de Boston. Cordell irrumpió en la casa alrededor de las 3. Traje arrugado, mirada enloquecida, manos temblorosas. «Eres tú», se detuvo en la puerta del estudio. «Todo este tiempo, eras tú». Beatriz levantó tranquilamente la vista de su portátil. «Siéntate, cariño, pareces cansado». «¿Por qué?», se desplomó en la silla. «¿Por qué lo hiciste? ¿Recuerdas aquella llamada?», cerró el portátil. «Cuando tu amante me llamó desde tu teléfono». «Acostúmbrate», dijo entonces. Y yo me había acostumbrado a no ser el tonto ingenuo que conociste durante 13 años. Puedo explicarlo todo. ¿Podrías? Beatriz sacó una carpeta. ¿Karina? ¿Jessica? ¿Elizabeth? ¿Qué historia quieres explicar? Se puso blanco. ¿De dónde eres? ¿O qué tal si hablamos de fraude financiero, sobre doble contabilidad, sobre sobornos? Me has destrozado, susurró. No, querida. Te destruiste a ti mismo. Yo solo ayudé a que la verdad saliera a la luz. El teléfono vibró. Un mensaje de Ramírez. Mercedes va a declarar. Está delatando a todos. ¿Sabes qué es lo gracioso? Beatriz se sirvió un poco de vino. Ella te traicionó primero. Lleva 1 hora declarando ante los investigadores. Cordell cogió el teléfono, pero era demasiado tarde. Demasiado tarde para todo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó tras un largo silencio. Una investigación, un juicio, probablemente la cárcel, se encogió de hombros. Pero esa no es mi historia. Sonó el timbre. La policía con una orden de registro. Beatriz abrió la puerta con calma. Pasen, caballeros. Mi marido está en el estudio y estoy segura de que está dispuesto a cooperar con la investigación. Por la noche, cuando la casa estaba vacía, se sentó a escribir. Era una gran historia, traición, venganza, revancha, su mejor novela, basada en hechos reales. Sonó el teléfono, el número de Mercedes. ¿Estás contenta? Su voz sonaba rota. Lo has estropeado todo. No, cariño, sonrió Beatriz. Solo te estaba ayudando a acostumbrarte a tu nueva realidad. Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Las luces de los coches de policía parpadeaban en la oscuridad del jardín. Se había superado el punto de no retorno y ya no había vuelta atrás. La fría mañana de noviembre comenzó con los titulares de las noticias. Beatriz los hojeó con una taza de su té de Ceilán favorito, que siempre calentaba en una vieja taza de porcelana con un delicado dibujo azul, regalo de su madre para la inauguración de la casa. Una detención de alto nivel en una empresa de construcción. Fraude financiero por valor de millones de dólares. Un escándalo de corrupción ha sacudido a la comunidad empresarial de Boston. En las portadas hay fotos de los arrestos de ayer. James Porter, director financiero, es conducido esposado. Michael Stevens, jefe del departamento legal, se tapa la cara ante las cámaras. Robert Chase, jefe de desarrollo, pálido, confuso. El teléfono vibra, un mensaje de Ramírez. Mercedes dejó el piso a las 3 de la mañana. Solo se llevó un portátil y una maleta pequeña. Billete reservado a Mauricio vía Dubái. Beatrice guardó el teléfono y se acercó a la ventana. El jardín estaba cubierto de niebla y las ramas desnudas de los árboles se alzaban hacia el cielo gris como manos suplicantes. Jim no había venido a podar los setos, por primera vez en 15 años. Una llamada de Ethan la sorprendió trabajando en un nuevo libro. Cordell está intentando salvar lo que queda de la empresa. Está negociando con los inversores, prometiendo una revisión completa del equipo directivo. ¿Ha habido suerte? Ninguna. Todos temen involucrarse en un barco que se hunde. Las acciones han bajado un 80%. Abrió su correo. Docenas de cartas de periodistas. ¿Cómo se enteró del fraude? ¿Cómo se siente la mujer de un hombre que estafó a tanta gente?
¿Está lista para una entrevista? Sonó el timbre. Un mensajero con un ramo de rosas blancas. Una nota escrita a mano por Cordell. Lo siento, te compensaré. Beatriz puso las flores en un jarrón, recordando su primera cita. Él también había traído rosas blancas. ¿Cuánto tiempo hacía de eso? Encendió la televisión. Todos los canales locales hablaban del escándalo. Expertos, analistas, antiguos socios de la empresa, caras conocidas, que ahora hablaban de Cordell como de un criminal. Siempre sospechamos algo sospechoso. Claros signos de fraude financiero. ¿Cómo han podido defraudar tanto a los inversores? La cara de Mercedes apareció en la pantalla. Una vieja fotografía de un acto benéfico. El presentador hablaba de su papel en el fraude, de su aventura con su jefe casado, de su traición. Beatriz sacó la última carpeta, los documentos que había guardado, pruebas de delitos anteriores, planes de blanqueo de dinero, una lista de todos los implicados. Señor Ramírez, envíeme las últimas notas de la oficina de Cordell. Y sigue con Mercedes. Quiero saber si llegará a Mauricio. Esa noche mi madre llamó. Cariño, vi las noticias. ¿Cómo estás? Estoy bien, mamá. Solo estoy escribiendo un nuevo libro. ¿De qué trata? Sobre la importancia de despertar de las ilusiones en el tiempo. Después de la llamada, se quedó sentada en la oscuridad durante largo rato, escuchando el tic-tac del viejo reloj. En algún lugar de la ciudad, Cordell intentaba salvar los restos de su imperio. En algún lugar del cielo, Mercedes volaba hacia una nueva vida. Y aquí, en esta oficina, estaban haciendo la historia de su caída. El teléfono sonó de nuevo, un número desconocido. SRA, Hawthorne, seguridad del aeropuerto. Hemos detenido a la señorita Everett. Beatriz se sonrió. Dígale que le deseo un buen vuelo, cuando tenga lugar. Se acercó a la ventana. Los faros parpadeaban en la oscuridad del jardín. Otro coche de policía. Mañana sería un nuevo día, nuevos titulares, nuevas confesiones. La historia llegaba a su fin. Solo quedaba hacerlo bien. La comisaría recibió a Beatriz con el frío resplandor de las luces fluorescentes y el olor a café de la máquina. El detective Morrison, un hombre mayor de ojos cansados, la condujo por el pasillo. Están en salas de interrogatorio separadas. La señorita Everett fue detenida intentando volar a Mauricio. Su marido confesó hace una hora. ¿Puedo hablar con ellos? 5 minutos, no más, y estaremos vigilando. Primero fue a la habitación de Mercedes. A la luz burocrática de la sala de interrogatorios parecía joven y asustada. Pelo rubio despeinado, rímel corrido, manos temblorosas. ¿Venía a regodearse? Mercedes levantó la vista, tratando de mantener intacta su arrogancia. No, Beatriz se sentó enfrente. He venido a darle las gracias. ¿Por qué? Rió nerviosa. ¿Por acostarte con tu marido? Por aquella llamada. ¿Te acuerdas? Acostúmbrate, sonrió Beatriz. Me despertaste entonces. Me hiciste ver la verdad. Mercedes se rodeó con los brazos. Podría darle lo que necesitaba. Juventud, pasión, ambición. ¿Podría haberle dado dinero y estatus? Beatriz negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo curioso? Nunca te diste cuenta de lo principal. Él te utilizaba tanto como tú a él. Cordell esperaba en la habitación contigua. 13 años de matrimonio se reflejaban en la larga mirada que los separaba. Lo siento, susurró. Metí la pata. Sí, se sentó frente a él. ¿Cuándo empezó, Cordell? ¿Cuándo fue más fácil mentir que decir la verdad? Se pasó la mano por la cara. No sé. Primero los pequeños fraudes de documentos, luego los grandes negocios. Y entonces llegó ella, joven, hambrienta de vida. Como solía ser yo. ¿Y yo? ¿Yo solo era un montaje conveniente para la vida perfecta? No. Dio un paso adelante. Te quería, de verdad, es solo que... Te conocía demasiado bien, terminó. He estado demasiado tiempo contigo, he visto tu verdadero yo. Sus voces se mezclaban en el pasillo, confesiones, acusaciones, excusas. Beatriz las escuchaba como desde fuera, como escucharía el diálogo de los personajes de sus libros. El detective Morrison apareció en la puerta. Se acabó el tiempo. Señor Hawthorne, preséntese a declarar. ¿Y ahora qué? Preguntó Cordell, levantándose. ¿Ahora? Beatriz se sonrió. Ahora voy a escribir un libro. Sobre la traición, las mentiras y la importancia de despertarse a tiempo. Ramírez la esperaba en el vestíbulo. ¿Estás bien? Sí,
se abrochó el abrigo. Es que resultaba extraño terminar una historia tan larga. Fuera lloviznaba. Beatriz se levantó el cuello de la camisa y se dirigió al coche. En algún lugar de la comisaría, las dos personas que habían intentado arruinarle la vida estaban testificando la una contra la otra. Sacó su teléfono. «¿Señor Keller? Sí, estoy disponible para una entrevista. Le contaré todo, desde la primera llamada hasta el final. Después de todo, toda historia merece ser contada, aunque sea la historia de un castillo de naipes que se derrumba». La sala estaba abarrotada. Beatriz estaba sentada en la última fila, viendo entrar a su marido, ya casi ex, acompañado de su abogado. En 13 años de matrimonio, nunca había visto a Cordell tan envejecido y destrozado. El juicio estaba ya en su tercera semana. Cada día traía nuevas revelaciones. Cada sesión revelaba otra capa de mentiras y fraude. Expertos financieros examinaron los planes de blanqueo de dinero. Auditores presentaron pruebas de documentos falsificados. Antiguos socios testificaron sobre sobornos y comisiones ilegales. Mercedes fue la testigo estrella de la acusación. Con un estricto traje gris, sin el maquillaje ni las joyas habituales, ahogó metódicamente a su antiguo amante, relatando cada trato, cada violación de la ley. Su testimonio fue preciso y despiadado. Un trato hecho en un yate frente a la costa de Florida, una reunión en un hotel con inversores falsos, una maleta con dinero en efectivo entregada en un aparcamiento subterráneo. «Fue idea suya», dijo mirando directamente a Cordell. «Él planeaba todas las estafas. Yo solo ayudaba con el papeleo». Beatriz escuchó su voz monótona, recordando aquella llamada telefónica tan segura de sí misma de hacía un mes. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? El fiscal era joven y ambicioso. Este caso podía hacer carrera. Presentó ante el tribunal grabaciones de conversaciones facilitadas por una fuente anónima, documentos financieros, fotos de reuniones con socios dudosos. «Este no es solo un caso de fraude empresarial», dijo al jurado. «Se trata de un elaborado sistema de engaño y fraude que ha durado años». Cordell permanecía inmóvil, con los dedos jugueteando nerviosamente con el botón de la manga de su chaqueta, una vieja costumbre que Beatriz recordaba de sus primeras citas. Paralelamente al juicio, estaba en marcha el procedimiento de quiebra de la empresa. Las acciones se habían desplomado hasta mínimos históricos, los inversores exigían el reembolso, los acreedores hacían cola para hacerse con los activos. Mercedes lo perdió todo. El banco se quedó con su piso por deudas, su colección de arte fue subastada, sus cuentas embargadas. La Socialité de ayer alquilaba ahora un pequeño estudio en las afueras de la ciudad y se desplazaba en transporte público. Beatriz se la encontró por casualidad en un supermercado. Sin la ropa de marca habitual, con la mirada descolorida, miraba las etiquetas de los precios de los productos. «¿Está contenta?», preguntó Mercedes fijándose en ella. «¿Te has vengado?». «No», Beatriz negó con la cabeza. «He conseguido la verdad. Con eso basta». El divorcio fue rápido y tranquilo, en el pequeño despacho del juez, sin disputas sobre la propiedad. Cordell firmó todos los papeles sin siquiera leerlos. «Te quería de verdad», dijo antes de marcharse. «Al menos créetelo». «Lo sé», respondió ella. Esa fue la tragedia. El veredicto se anunció en un nublado día de diciembre. 8 años de cárcel para Cordell, libertad condicional y una cuantiosa multa para Mercedes a cambio de su cooperación. Confiscación de bienes, prohibición de ocupar cargos ejecutivos, indemnizaciones millonarias para las víctimas. La opinión pública estaba ávida de detalles. Los periodistas llamaban a Beatriz todos los días. Los tabloides publicaban fotos de todos los participantes en el drama. Las redes sociales bullían de discusiones. ¿Cómo sobrevivió a la traición de su marido?, le preguntaban en las entrevistas. «No lo hice», respondió ella. «Estaba escribiendo un libro. Su nueva novela, una historia de traición y venganza, salió a la venta un mes después del veredicto. Los críticos la calificaron de conmovedora exploración de la naturaleza humana, y los lectores compraron toda la tirada en una semana». El último día del juicio, Beatriz permaneció en la sala vacía. Aquí, en silencio, entre los bancos de madera y las altas ventanas, la historia de su matrimonio, la historia de amor, traición y castigo, estaba llegando a su fin. Por la tarde se sentó en su estudio mirando hacia el jardín, donde Jim volvía a recortar los setos. La vida volvía a su curso habitual, pero era una vida diferente, sin ilusiones, sin fe ciega, sin miedo a la soledad. Una llamada de su editor interrumpió sus cavilaciones. «Beatriz, tu libro está batiendo récords de ventas.
Los lectores piden una segunda parte. No, sonrió. Esta historia está acabada. Es hora de empezar una nueva. Cerró el portátil y se acercó a la ventana. La primera estrella se iluminaba en el cielo cada vez más oscuro, y las tijeras de jardinería seguían chasqueando en el jardín de abajo. Hay cosas que no cambian, aunque el mundo esté patas arriba. Beatrice se despertó con un rayo de sol a través de las cortinas sueltas. Era un diciembre sorprendentemente claro, y la luz de la mañana jugaba con los lomos de los libros que cubrían las estanterías de su estudio. Había pasado exactamente un año desde el día en que se dictó la sentencia en la sala del tribunal, un año de vida nueva, un año de descubrimiento, un año de libertad. Bajó a la cocina y encendió la cafetera. Sobre la mesa estaba el último número del New York Times con una reseña de su último libro. Una conmovedora historia de traición y renacimiento se ha convertido en lo más destacado del año literario. A su lado había invitaciones a veladas literarias, contratos de traducción, cartas de lectores. Jim seguía podando los setos del jardín, pero ahora a veces hablaban del tiempo, de las flores, de la vida. Le habló de su hija, que estaba en la universidad, y Beatriz le envió un ejemplar firmado de su libro. El teléfono sonó mientras ella desayunaba. S.R.A. Hawthorne. Soy el Dr. Alexander Foster de la editorial Penguin. Nos gustaría hablar con usted sobre una serie de conferencias sobre literatura contemporánea. Sonrió, recordando cómo hacía un año había llamado al número de la editorial con manos temblorosas, ofreciendo un manuscrito. Ahora su nombre le abría cualquier puerta en el mundo literario. Después del desayuno, Beatriz condujo hasta la ciudad. Su nuevo coche, un sedán modesto pero elegante, formaba parte de su nueva vida, al igual que su costumbre de cenar en el pequeño café francés de la esquina de la Quinta Avenida. ¿Lo de siempre, madame?, sonrió un joven camarero con un acento divertido. Sí, Henri. Y por favor, una copa de ese maravilloso Beaujolais. Sacó su portátil trabajando en un nuevo libro. Ahora sus historias eran diferentes, más profundas, más sinceras, sin tapujos ni ilusiones. Los lectores escribieron que la experiencia, el dolor y la sabiduría se palpaban en cada línea. Por la noche conoció a Michael, un profesor de literatura que había asistido a una de sus conferencias 3 meses antes. Era inteligente, tranquilo y nunca trataba de impresionar. Hablaban de libros, de música, de la vida, y era fácil y natural. ¿Sabes?, le dijo un día, eres la persona más fuerte que conozco. No, negó ella con la cabeza. Es que por fin he aprendido a ser yo. En casa, se sentaba a escribir, un hábito que se convirtió en necesidad. Las líneas de una nueva historia aparecieron en la pantalla. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. A veces la traición es el principio del camino hacia la libertad. El cartero trajo una carta, de la prisión donde Cordell cumplía condena. Ella guardó el sobre en el cajón de su escritorio sin abrirlo. Algunas historias era mejor dejarlas en el pasado. Al anochecer, se asomó a la ventana y contempló la ciudad. Las luces de las casas titilaban como estrellas, recordándole a aquellos que también estaban despiertos por la noche, que buscaban su camino, su verdad. El teléfono tintineó. Un mensaje de Michael. ¿Quedamos mañana? Tengo entradas para la ópera. Ella sonrió y contestó. Me encantaría. El espejo reflejaba a la mujer a la que por fin había aprendido a amar. Arrugas en los ojos, mechones grises en el pelo pelirrojo, la mirada segura de un hombre que había aprendido el valor de la libertad. Acostúmbrate, susurró a su reflejo, recordando aquella llamada telefónica de hacía tiempo. Acostúmbrate a ser feliz. Al otro lado de la ventana caía la primera nevada, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Una nueva página, un nuevo capítulo, una nueva vida. Y ella estaba lista para escribirlo.